Realidad paralela. Con Santiago Vázquez. Lo dice la cortinilla, lo dice la entrada y lo dicen muchos oyentes, amigos de Ángulo 13. Se trata de introducirnos en el mundo de la parapsicología desde el trato más coherente, más riguroso, más serio. Es una sección que gusta. Aprovecho este momento además para decir lo siguiente: Ángulo 13 está estrenando foro. Sí, hemos optado por abrir el foro, algo tan clásico en Internet y que teníamos, olvidado. Bueno, hemos inaugurado foro y dentro de nuestro foro, al que se puede acceder a través del blog, ahora daremos la forma de hacerla o después, se habla de cada sección. Está arrancando, todavía le falta, rodaje al foro, pero entre esas secciones, esta de la que presumimos tener en Ángulo 13, Realidad Paralela, o sea que también ahí puedes dejar tu comentario acerca de lo que en este espacio se habla. Realidad Paralela que tiene, guardián, y ese guardián al otro lado del hilo telefónico con nosotros. Santiago Vázquez, buenas noches. Buenas noches, amigo Juanca. Pues nada, sobre todo agradecerte que estés con nosotros, Santiago, buenas noches, y como, un placer, siempre. Como ya es tradicional, toca el parte meteorológico. Pues tenemos en Madrid, y concretamente donde yo me encuentro, en la Sierra de Madrid, una noche realmente agradable, muy agradable, para pasear incluso. Bueno, como han cambiado las cosas, ¿eh? Sí. Pero han dicho que todavía queda frío por venir, ¿eh? Bueno, todavía queda frío. Lo importante es soportarlo y tener la calefacción en casa en orden. Exactamente, y darte la enhorabuena por esta iniciativa que estaba escuchando ahora mismo en línea, del foro, porque como profesional que eres magnífico, pues sabes que perfectamente los oyentes quieren participar y expresar sus opiniones, y por eso te felicito por esta nueva iniciativa del foro en el programa. Bien, pues ese es un espacio para todos, Santiago, para todos, incluido pues tú y yo y todo el equipo. Y que, bueno, pues es verdad que podamos escuchar a nuestros oyentes, a nuestros amigos en definitiva, y que no solo opinen sobre los contenidos de cada sección, entre ellas esta, sino que además aporten ideas para próximas, ¿no? Exactamente. Me encanta el tema de esta noche, Santiago. Sí. Y en una microencuesta que he hecho a lo largo de la tarde con compañeros de trabajo aquí en la emisora, en fin, creo que gusta, que atrae a la gente. Sí, por lo que puede implicar, fundamentalmente, porque esa visión o esa pregunta, a veces muy temprana, desde que somos niños a veces, de primero si hay algo después de la muerte, y en segundo lugar, como es el tema de hoy, si esas personas que se han marchado se pueden aparecer. Primero, si siguen existiendo en otra dimensión, y si siguen existiendo, si pueden venir desde ese otro lado, desde esa otra orilla, si pueden venir aquí y manifestarse de alguna forma. Se pueden presentar, son las apariciones. Hay que decirlo, esto es un tema que nos va a dar... a nosotros no nos gusta correr, por tanto vamos a dedicarle el tiempo que sea necesario en este y en otros de los programas de Ángulo 13, en esta sección, las veces que haga falta, las semanas que haga falta. Santiago, está muy claro, vamos a hablar de fantasmas, de espectros. Ahora me estaba viniendo a mí a la mente, en la infancia, cuando te decían que viene el que viene el coco. Y yo estaba preguntándome ahora en mis adentros estas cosas de uno, si el coco era fantasma o es espectro. Porque no es lo mismo un fantasma que un espectro. No es lo mismo. Y me alegra que actualmente otros investigadores ya hagan esta diferenciación, porque hasta hace no demasiados años el único que hacía esta diferenciación o diferencia, que de ambas formas se puede decir, era don Germán de Argumos y Valdés. Posteriormente, y todo hay que decirlo, pues
establecí públicamente yo la diferencia entre un fantasma y un espectro, porque incluso, y no voy a omitir nombres, en grandes personajes del misterio en este país, pues confundían lo que es un fantasma con un espectro. Y efectivamente llevaba razón don Germán. Es que no es lo mismo un fantasma que un espectro, efectivamente. Si te parece bien, entramos en la definición de lo que es un fantasma, de lo que es un espectro y las diferencias que se establecen entre unos y otros, que son muy interesantes. Un fantasma es un ser. Esto es muy importante. No es algo abstracto. Tampoco soy partidario de decir que se trata de una entidad, puesto que el término entidad se puede prestar a una interpretación errónea. Se trata de un ser, generalmente incorpóreo, digo generalmente, que puede adquirir mayor o menor materialidad. Esto también es importante señalarlo, porque muchas veces, amigo Juanca y queridos oyentes, nos imaginamos que un fantasma es algo traslúcido, que se puede ver a través de la pared, por ejemplo, algo incorpóreo, incluso que flota. En algunas ocasiones sí, pero en muchas otras no. En muchas otras el fantasma adquiere una materialidad, se materializa. Y veremos algún ejemplo, si no hoy, si no esta noche, en próximas ediciones, el próximo mes. Santiago, ¿se puede, un fantasma, pregunto, puede desplazarse andando? Perfectamente. O sea, que no tiene por qué levitar, flotar, sino que puede andar. En absoluto. Hay un dato muy interesante, y es que en muchos casos no se les ven los pies. Este es un dato que hay que tener muy en cuenta cuando alguien nos relata una experiencia de fantasmogénesis, que es como se debe decir, cuando se le pregunta, ¿y cómo eran sus pies? Y te dicen, no tenía pies y además estaba como a unos centímetros del piso, del suelo. Este es un dato que nos pone en la pista, efectivamente, de que muy probablemente estemos ante una auténtica fantasmogénesis, en efecto. Pero sí, existen casos, y contaré algunos si tenemos tiempo, en los que realmente esa aparición camina por una habitación, por ejemplo. Es decir, se ha convertido en un ser humano, y contaré ejemplos de sesiones perfectamente observadas por científicos de primera fila, como es el caso, por ejemplo, de Sir William Crookes, a finales del siglo XIX con Katie King. Sí. Efectivamente, como bien sabes. Pues bien, esta materialidad, ya sea de un difunto, también aquí, que entraremos en ello, animales o cosas, porque siempre hablamos de fantasmas, generalmente se habla de fantasmas, y pensamos que únicamente es un fallecido. No, es que también se presentan animales y también hay fantasmas de cosas. En el caso de los difuntos, que refería el fantasma, esto es muy importante, establece una comunicación con el testigo, dirigiéndole, por ejemplo, unas palabras, haciéndole un gesto, o entre otras muchas cosas, comunicándole algo con la mirada. El fantasma de los difuntos está dotado de inteligencia. Este es un punto también crucial, muy importante, claro. Juanca, muy importante. Y también, vamos más allá, también de entendimiento y también de voluntad. Son las tres potencias del alma famosas. Sí. Efectivamente. Es decir, son seres a priori incorpóreos y por otra parte inteligentes. Y dejo una pregunta ahí, que los oyentes tengan su propia opinión. ¿Es un fantasma el espíritu de alguien que ha muerto? Aportaremos más datos esta noche más adelante. Sí, porque además ya por Messenger empieza el hervidero. Sí. En fin, yo le pido paciencia a los oyentes que, insisto, este tema lo vamos a tratar, esto levanta pasiones, lo vamos a tratar largo y tendido, lo que haga falta, ¿no? Sí. El espectro. El espectro. El espectro es muy importante también y es muy interesante, porque es un ser que, vamos a decirlo así, excepcionalmente se hace material.
aunque existen algunos casos en los que un espectro ha adquirido una materialidad. Es decir, desterremos, por mera casuística, la idea de que el espectro siempre es translúcido, es incorpóreo, es etéreo. No, no siempre. En algunos casos sí se puede materializar el espectro. ¿Cómo se comporta un espectro respecto a un fantasma? Está aislado, esta es la expresión, por completo, del entorno, de su entorno. Es como si no fuera, por lo tanto, consciente de lo que le rodea. Ni siquiera de tu presencia. Nada, absolutamente, nada. Jamás, y cuando digo jamás es en el 100% de los casos, jamás interactúa con el testigo. Interesante. Ni tampoco, por ejemplo, se dirige a él en ningún sentido, ni con la mirada, ni con un gesto, muchísimo menos con una palabra. Nada, absolutamente. Suelen hacer, este es otro punto muy destacable, suelen hacer un mismo recorrido, una y otra vez. Como un bucle. Exactamente, esa es la expresión, Juanca. Como si fuera un bucle en el tiempo. Como si fuera, por tanto, una película, por decirlo en términos coloquiales, que va pasando una y otra vez, que va empezando y terminando, y desarrollándose. Apareciendo en un punto, siempre en ese punto, y desapareciendo también en otro punto, siempre el mismo. Siempre haciendo el mismo recorrido, la misma apariencia y los mismos ademanes. El espectro se puede afirmar, ya para terminar la explicación, vive por tanto en su propio mundo, ajeno por completo a lo que le rodea. Y al igual que ocurre con los fantasmas, Santiago, Sí. ¿Los espectros también pueden ser personas, animales u cosas? También, en efecto. Si tenemos tiempo hoy, porque no da para tanto, media hora es mucho en la radio, yo te agradezco muchísimo este tiempo para hablar de un tema tan interesante, pero si no lo vemos hoy, lo veremos en la próxima sección. Por ejemplo, espectros de batallas. Hay casos. Wow. Existen. Existen. Estamos Y también, hablando de un conjunto Sí. de espectros, es decir, no es uno, sino de un montón de espectros, pues en su lucha, por decirlo así. Exactamente, esto es lo interesante. Claro. El apunte es muy bueno porque ya no es un solo espectro el que se manifiesta. No, es que son muchos los que aparecen en este tipo de espectrogénesis, en batallas o guerras, y se han visto, hay testigos. Tenemos, por ejemplo, por citar un caso del holandés errante, el famoso barco. Sí. Es decir, que en efecto también nos encontramos con espectros, no solamente con fantasmas, espectros de animales y también de cosas. Estamos, por tanto, hablando de un fenómeno que yo no sé si es tan frecuente como nos cuentan a veces o como podamos imaginar, o no es tan frecuente. Bueno, vamos a ver, la pregunta es muy buena, como todo lo que viene de ti, y es la realidad. Pero hay que decir que no es tan fácil que se produzca una aparición fantasmal. Esto que vaya por delante. Es decir, también es un llamamiento para aquellos oyentes, que los hay en Ángulo 13 y muchos, afortunadamente, que tienen miedo. Y sobre todo por las noches, momento clave, no porque se presenten, ya lo veremos después, pero en efecto para que no tengan miedo estos oyentes por las noches cuando se van a dormir, porque que se dé una fantasmogénesis, una aparición, no hablemos del espectro, que es mucho más complicado aún, porque están ligados a un lugar determinado, no es tan fácil que se dé. Esto que vaya por delante. Así que, por favor, que nadie tenga miedo. Que nadie tenga miedo. Una de las En efecto. preguntas, Santiago, que nos lanzan por Messenger, por ir un poco también desgranándolas y no dejándolas ahí en el olvido, Sí. nos las hacen desde Murcia, concretamente Jesús Galindo, y la pregunta dice, le puedes preguntar a Santiago, en la casuística seria y rigurosa, ¿qué es más común, fantasmas o espectros? Y si habría alguna razón justificable. Bueno, vamos a ver. Es una pregunta muy buena, pero yo creo que habría que responder lo que voy a responder. Y es que la casuística nos habla tanto de fantasmas como de espectros. Claro. Claro, analizar solamente este punto
nos llevaría lejísimos. Lo sé. Claro, porque si hablamos de fantasmas como difuntos que vienen a presentarse, encontraríamos una cantidad de casuística como existe de manifestaciones del otro lado. Pero por otra parte los espectros, más bien, y aquí entraríamos en las hipótesis, parece que es como si estuviéramos viendo o bien algo del pasado que ha quedado impregnado a la teoría de la impregnación ambiental, que ha quedado ahí, o sencillamente de un ser que por razones X ha quedado vinculado a ese lugar, como por ejemplo el famoso caso del espectro de Sevilla, que si tenemos tiempo lo contaremos, y si no, para la próxima sección. Es decir, que la casuística es muy abundante en ambos sentidos. Quizás, y respondiendo con más precisión a este oyente, es cierto que puede resultar más abundante la casuística en cuanto a fantasmas. Claro, yo escuchándote, Santiago, yo te preguntaría entonces lo siguiente, ¿quién se aparece realmente? Porque hablamos de difuntos, pero, no sé, ¿son difuntos todos? ¿Son seres de otro plano, de otra dimensión? ¿Son ángeles? ¿Son demonios? ¿Qué son? Claro, una de las grandes preguntas, ¿quién se aparece? Claro. En efecto, existen más casos de los que creemos. Mi experiencia profesional, así como la tuya y la de otros compañeros, así lo he demostrado cuando hemos invitado a los oyentes a que nos cuenten si han tenido alguna vez una aparición. Esto me ha ocurrido muchísimas veces en la radio, en esas noches, en esas madrugadas, decir, bueno, pues queridos amigos, cuéntenos a través del teléfono, en completo anonimato, si usted alguna vez ha visto a un ser querido fallecido. Y en mi experiencia profesional, Juanca, te aseguro que tengo grabaciones, en fin, ya de unos cuantos años, de bastantes años, en los que la centralita se inundaba de llamadas de personas que contaban en directo que habían visto a su padre, a un hijo fallecido, a su abuela. Realmente impresionante la cantidad de casos con los que nos hemos encontrado. Y sí quiero, antes de responder a tu pregunta, decir algo respecto a los testigos. Las personas que ven a los fantasmas, a los espectros, suelen callar, suelen ocultar su experiencia, bien por miedo a la incomprensión, porque se piense que padecen algún trastorno mental, por miedo a no ser creídos, etcétera. Muchas veces me han pedido anonimato, así como a todos los que investigamos, ¿verdad? Juanca, estos asuntos, te piden, por favor, no diga usted nunca públicamente mi nombre. Si acaso las iniciales, pero no me nombre, es cierto. Exactamente. Puede hacer referencia, pero por favor no dé ningún dato que pueda llevar a mi identificación. Y siempre, al igual que tú, pues hemos respetado esa petición. Uh-huh. Y se viene produciendo desde los albores de la humanidad en prácticamente todas las culturas. Es así. Tu pregunta, ¿quién se aparece? Difuntos, seres de otras dimensiones, ángeles, demonios. La respuesta, querido amigo Juanca, es que podríamos decir que se aparecen todos ellos. Vaya. Es decir, por un lado tenemos apariciones de difuntos. En efecto, todo hace pensar que en muchísimos casos así es, porque se identifican como tales, porque reconocemos al abuelo de la familia, al padre, a un hijo, etcétera. También seres de otras dimensiones, que en esa aparición, en más de un caso, hay casuística, explican de dónde vienen o quiénes son. Evidentemente son desconocidos para el testigo, claro, pero se aparecen. Los ángeles, ¡ay, menudo tema! No, ¿qué va? Menudo tema, Juanca, en efecto. Sí. Decía el gran Antonio José Alés, una noche hace ya muchos años, en el programa, decía con esa voz tan impresionante que le caracterizaba, ¿se han dado cuenta ustedes, amigos, decía Alés, que si de la Biblia quitamos la palabra ángel, nos quedamos sin Biblia? Y es cierto. Si suprimimos a los ángeles, las apariciones de los ángeles, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, no vamos a ir al Antiguo, que es mucho más extenso. La Anunciación. Tenemos al arcángel Gabriel, San Gabriel, que se presenta a María y le dice que va a concebir en su seno al Hijo de Dios. Es decir, los ángeles son los enviados, que es lo que quiere decir enviado o mensajero, como bien sabes. Por lo tanto, los ángeles también se aparecen y se han aparecido desde la antigüedad, en todas las culturas, en todas no, en muchas culturas y en religiones. Uh-huh. Y por otra parte, los temidos
Demonios. Demonios, efectivamente. Que no hay que tenerles miedo. Hablaremos otro día, si quieres, de este tema. No hay que tenerles absolutamente ningún miedo. Pero sí es cierto que las personas que han sufrido, voy a decir sufrido, la aparición de un ser de origen preternatural o diabólico, en efecto no lo han pasado nada bien. Ahí tenemos, por ejemplo, las apariciones, y no solamente apariciones, sino los daños que causaban físicamente, hablamos, físicamente, por parte de entidades malignas. El cura de Ars, famoso, conocido por todos los aficionados a estos temas, el cura de Ars, el Padre Pío, ya hoy San Pío de Pietrelcina, San Francisco de Asís, etcétera, etcétera. Es decir, la literatura hagiográfica, las vidas de los santos, están llenas, repletas de ataques por parte de la aparición de un ser de origen diabólico. Por lo tanto, todos, Juanca, es decir, hay un fenómeno que es la aparición y el origen es multicausal, es decir, puede venir de diferentes niveles ontológicos. Claro, ahora escuchándote, uno se pregunta lo siguiente, ¿no? Porque, bueno, se aparecen, bien, sabemos que se aparecen difuntos, seres de otras dimensiones, demonios, ángeles, pero claro, la pregunta oportuna yo creo que es, ¿por qué? Sí. ¿Por qué y para qué se aparecen? ¿No? Sí, esta es otra de las grandes preguntas. Si es que podemos responderlo, porque claro, estos temas sí. Son como muy, se quedan grandes muchas veces para razonarlos, ¿no? Sí, es cierto. Se nos quedan grandes, evidentemente, pero siempre en base a la casuística, que es realmente donde tenemos que apoyarnos, es la base sólida, la roca. En efecto, se puede efectivamente deducir y hacer filosofía del fenómeno, que es lo interesante, y responder a esta pregunta: ¿por qué se aparecen? ¿Por qué motivo y con qué objetivo se aparecen los fantasmas? En este caso, también los espectros, pero vamos más a los fantasmas. ¿Por qué? Voy a ser muy breve. Siempre para dar un mensaje. Es decir, no se aparecen porque sí, de una forma caprichosa. Se aparecen para comunicar algo, a veces para advertir, por ejemplo, para hacer una seria advertencia de un peligro, por ejemplo, inminente, que le va a suceder a una persona, para reprocharle su comportamiento, para pedir venganza. Hay fantasmas, y están tipificados, hay clasificaciones, fantasmas que piden venganza. También, como no, para asustar, también los hay. Para enredar, el término enredar, entiéndase como para jugar, también los hay. ¿Y pueden venir para crear conflictos? Por supuesto. Es decir, una familia o en fin, que está bien avenida, puede venir a meter cizaña. Por supuesto. Vaya. Es decir, aquí nos encontraríamos con un ser que se presenta para comunicar una información que lógicamente resulta ser falsa, al final se descubre, pero que, como tú bien dices, siembra la cizaña. Evidentemente esta aparición no viene hablando espiritualmente de la luz, viene más bien de las tinieblas. Pero siempre se presentan y se aparecen con un objetivo, con una misión, con una tarea, y es para comunicar algo, lo que sea, bueno o malo, pero siempre tiene una motivación. Igual es volver un poquito hacia atrás, pero nos preguntan en internet si un espectro se podría decir que es un alma desgraciada. Interesantísima pregunta. Yo diría, es más, digo, que un espectro, si aceptamos que no es un bucle en el tiempo, o imágenes del pasado, en el caso del espectro de Sevilla, es un espíritu que ha quedado vinculado a un lugar y, como pena teológica, temporal, no es eterna, se le condena por la razón que sea. Tenemos casos de suicidio, por ejemplo, conozco varios, a permanecer en el lugar donde en este caso se quitó la vida. Quiere esto decir que es un tema realmente muy serio, como es el tema, que una persona que se ha suicidado queda vinculada en el lugar donde se ha quitado la vida. No seré yo quien diga que en todos los casos ocurre así.
Lo que sí puedo decir como investigador de lo paranormal es que me he encontrado con casos, algunos casos, en los que efectivamente, en este tipo de muertes, se empieza a presentar el espectro de la persona que ha cometido ese acto. Por tanto, evidentemente, si se trata de espíritus, no son almas, no son espíritus que han alcanzado la paz. Es más, se han quedado anclados en esta dimensión. Aquí entran de por medio quizás las FM, las experiencias cercanas a la muerte. Cuando una persona muere, tema para otra sección, ¿qué pasa cuando alguien muere? En base a la casuística. Pues principalmente hay dos opciones. O se va a la luz, a ese ser luminoso del que han hablado miles y miles de personas, el túnel, que es el tránsito, al final del mismo, el ser luminoso. O se va a la luz, o se queda uno aquí. Y te aseguro, tú también lo sabes, que existe una casuística, una cantidad enorme de datos que nos hacen pensar, efectivamente, que hay muchas personas que fallecen y que se resisten a marcharse de este mundo y se quedan aquí. Y cuando, claro, uno va pensando y van saliendo las preguntas a borbotones, ¿no? Sí. Cuando uno ve un fantasma, un espectro, no puede estar siendo lo que esté viendo está alucinando, es decir, sí. Y no digo que porque a veces usamos el término alucinar despectivamente, no, hablo de que está sufriendo una alucinación, es decir, lo que está viendo lo está viendo, pero fruto de eso, ¿no? Puede darse ese caso, digamos que el propio testigo en su mente sea el que proyecte esa imagen. Esa imagen, en efecto. Te voy a responder, y la respuesta es tajante. ¿Puede ser alucinación? En algunos casos sí. ¿En qué casos? Pues en dos casos. En primer lugar, cuando la persona padece un síndrome, es decir, cuando la persona padece un trastorno mental, ojo, no cualquier trastorno mental, sino un trastorno mental cuya sintomatología, cuyos fenómenos psíquicos puedan provocar una alucinación visual. El construir, por decirlo así, una alucinación visual como es un fantasma, si es alucinación, no es tan sencillo. Es más, yo diría que es casi imposible, por no decir imposible, si no se padece realmente una enfermedad mental que tenga como uno de los síntomas el tener alucinaciones visuales. Es decir, la alucinación es síntoma de un síndrome. No estoy hablando de las alucinaciones hipnagógicas o hipnopómpicas, que son alucinaciones conocidas por la psicología, pero que se dan en estados crepusculares y que no tienen nada que ver con un trastorno mental. En ningún caso. No. Hablamos, por ejemplo, yo creo, y es un tema que me interesa muchísimo, además, la psiquiatría y la psicología, la esquizofrenia. La esquizofrenia, que quizás sea la enfermedad mental más grave que existe en la actualidad, pues realmente uno de los síntomas que padece una persona que tiene esquizofrenia, si no tiene tratamiento adecuado, puede ser una alucinación visual. El ver cosas que no existen. Yo conozco un caso, lo cuento en 10 segundos, de una persona, hablo de un chico de 18 años por aquel entonces, que me llamó a la radio y me contó la experiencia, esquizofrénico, con esquizofrenia. Y dice que de repente en su habitación donde estaba ingresado aparecieron soldados de todas las épocas y vestidos con todos los trajes habidos y por haber. Incluso un caballo había. Evidentemente estaba sufriendo una severa alucinación. En estos casos sí. Ahora bien, por otra parte, he dicho dos, esa es la primera. Cuando hay un serio trastorno mental. Por otra parte, cuando se han consumido sustancias. Claro. Exactamente, drogas o sustancias que puedan provocar alucinaciones. Por ejemplo, pues el peyote es un alucinógeno, la ayahuasca, aunque también son drogas, porque no son sustancias, que pueden abrir, y es un debate bueno, la percepción extrasensorial, distinguir en esos casos
La alucinación de la percepción extrasensorial es una línea finísima, pero sí que es cierto que existen, desgraciadamente para los jóvenes sobre todo, sustancias hoy en día que son alucinógenas, como por ejemplo el LSD y muchos otros. Eso sí que puede provocar alucinaciones. En ese caso sí, pero son, además, Juanca, ya para terminar esta respuesta, porque daría para muchos, son alucinaciones que van teñidas de un surrealismo, podríamos decir, que no se corresponde con los patrones típicos de una fantasmogénesis o espectrogénesis. Suelen presentarse monstruos. Por ejemplo, recuerdo un caso de otra persona que me lo contó también hace unos años. Había consumido sustancias, lo que llaman tripis, sí, los jóvenes, y tuvo que salir corriendo calle abajo, presa de un pavor y un terror terrorífico, horrible, porque decía que el demonio venía detrás de él porque lo estaba viendo en forma de dragón. Pues fíjate, escuchándote ahora, yo recuerdo un caso de, bueno, puedo decir el nombre, no el apellido, el hombre siempre me lo autorizó, un joven, se llama Mauro, y él me hablaba de algo parecido, le decía que, es verdad, tenía alucinaciones por lo que había tomado, ¿no? Claro. Y se le aparecían demonios, pero tal y como lo tenemos idealizado desde pequeño, es decir, con su rabito en forma de punta, rojo, en fin, y se le aparecía una bandada completa de esos demonios en su habitación y rondaban tras de él, ¿no? Me describía, es curioso, ¿no? Claro, es interesantísimo, pero claro, siempre en un contexto donde haya sustancias o drogas, efectivamente, que provoquen alucinaciones, o bien lo que he dicho, un trastorno mental que se preste o que dé una sintomatología alucinatoria. Fuera de esto, y por la propia descripción de los testigos, que a lo mejor, por poner un ejemplo, entre 100, una persona que está sentada en el salón de su casa tranquilamente, en su sillón, leyendo un libro, y de repente levanta la vista y se encuentra a 3 metros con su abuela fallecida o con su madre fallecida. Esto es muy diferente. Es muy diferente. Y cuando se escucha a los testigos y te cuentan su aparición, te das cuenta, primero, lógicamente, que no padecen, y hay que preguntarlo siempre, si ha consumido drogas, pero te das cuenta de que lo que te está contando realmente se corresponde con un fenómeno paranormal. Santiago, te voy a meter en un lío. Pero claro, te temo. Con la misma libertad que te meto en un lío, tú me dices que no entras y listo, ¿no? Sí. Porque el tiempo se nos ha echado encima y fíjate que apenas hemos podido profundizar. Sí. Pero como hemos dicho que no queremos correr, para la próxima entrega de Realidad Paralela, por supuesto que en mitad le voy a meter un descanso para que puedas coger aire y beber agua. Te quiero comprometer a meternos 1 hora con este tema. Perfecto. ¿Te apetece? No solamente, Juanca, me apetece, sino que te agradezco muchísimo el ofrecimiento, porque sé perfectamente, aparte de ser una excelente persona, tú lo sabes, eres un excelente profesional y miras por tus oyentes. Es un tema que seguro que está ahí el chat abierto con muchísimas preguntas, ¿verdad? Es un tema que interesa muchísimo y estaré encantado de dedicarle 1 hora al tema y seguir haciendo preguntas y aportando respuestas a tantas y tantas interrogantes. Aprovecho para decir que el archivo de preguntas de Messenger no se borra, es decir, las voy a tener guardadas y las vamos a trasladar a Santiago sin lugar a dudas en la próxima entrega de Realidad Paralela, más las que se sumen, quien quiera sumarlas al foro de Ángulo 13. Perfecto, pues a tu disposición, Juanca, ya sabes que aquí me tienes. Santiago, de verdad, maestría, de esa te sobra, pero sobre todo generosidad y amistad, que es lo que vale. Un abrazo, compañero. Gran tesoro, la amistad. Un abrazo muy fuerte para todos los oyentes de Ángulo 13, por supuesto, para nuestro querido compañero que está ahí en control. Sí, Fran. Y siempre me llama para decirme, ¿qué tal vas? ¿Te paso a mesa? Efectivamente, un abrazo para él. Y cómo no, para ti, mi gran amigo Juanca Romero, un abrazo muy, muy fuerte desde Madrid. Buenas noches para ti y para la familia. De tu